cómo se desarrolla un producto farmacéutico, ¿sí? Un producto farmacéutico tiene un proceso larguísimo, puede durar de 10 a 15 años. ¿Desde qué? Desde que se desarrollan las moléculas químicas hasta que finalmente esa molécula se desarrolla, se comercializa. Es decir, que para que el proceso que implica que una molécula se apruebe para su comercialización implica haber partido de aproximadamente 10.000 moléculas. Fíjense esto. Desde el momento en que se descubren estas moléculas, que eso puede llevar de 2 a 5 años, se inician todos los estudios toxicológicos o lo que nosotros ahora llamamos preclínicos, es decir, esa molécula se estudia en cultivos in vitro o en animales y se evalúa básicamente, ahora lo vamos a ver mejor, pero se evalúa la farmacodinámica, la farmacocinética de esas moléculas, la seguridad de esas moléculas, la teratogenicidad, la carcinogénesis de esas moléculas, y de todas esas moléculas tal vez lleguen 10, ¿sí?, a fase 1, ¿sí? Y a medida que van pasando a lo largo de las distintas fases, tal vez muchas de esas moléculas van cayendo porque se prueba o que no son seguras o que tienen muchos efectos adversos o que tienen una mala farmacocinética o una no adecuada farmacocinética, y en definitiva de todas esas moléculas que se fueron estudiando desde la preclínica hacia las distintas fases, que ahora vamos a ver qué son esas fases, tal vez llegue a probarse una sola, ¿sí? Con lo cual el proceso es largo. Entonces, vuelvo un poco para atrás. Estas moléculas se estudian en preclínica, que ahora vamos a ver un poco más, en animales, ¿sí? Se ve cómo es su mecanismo de acción, es decir, su farmacodinámica, se evalúa cómo es su cinética, cómo es su seguridad. Y una vez que se considera que por estudios preclínicos ese fármaco es seguro para avanzar a desarrollarse o estudiarse en humanos, entonces se aplica lo que es un IND. Ahora vamos a ver, esto es un poco el modelo para la FDA o para Estados Unidos, pero es bastante similar acá en la Argentina en la ANMAT. Pero les explico que es bastante fácil de entender. Me paso un poco para acá. Un IND es una nueva droga en investigación o un nuevo fármaco en investigación. El IND es una solicitud oficial que se hacen los laboratorios o las compañías farmacéuticas o una organización académica a la FDA para administrar y estudiar un nuevo fármaco investigacional en humanos. Es decir, que esta compañía farmacéutica le pide autorización a la FDA para iniciar, ¿sí?, ensayos clínicos, ensayos en humanos. El solicitante de esta solicitud, que puede ser una compañía farmacéutica, una organización académica o un individuo, toma la responsabilidad e inicia las investigaciones clínicas, ¿sí? Para que la FDA apruebe que se desarrollen ensayos en humanos, es decir, que ese fármaco que se había empezado a estudiar en animales pase a estudiarse en humanos, obviamente que tiene que tener un nivel alto de seguridad basado en estudios preclínicos o en animales, suficiente evidencia respecto de su eficacia, es decir, yo no puedo probar en humanos un fármaco que yo no estoy seguro de respecto de su eficacia o que no tiene una suficiente evidencia respecto de su eficacia y del beneficio potencial que puede significar ese fármaco respecto de otros que están ya en el mercado. Es decir, que tiene que, para que se justifique realizar un ensayo clínico, ese fármaco que voy a probar tiene que tener suficiente evidencia respecto de su eficacia o de su beneficio, ¿sí? Y debe tener un método específico y claro de manufactura, básicamente guiado por las buenas prácticas de manufactura, ¿sí?
Y esto es un poco lo que yo les contaba. En cualquier investigación realizada en seres humanos con el fin de descubrir o de verificar efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un medicamento, o de identificar una reacción adversa o estudiar cómo es la absorción, cómo es la distribución, el metabolismo y excreción. Este experimento tiene que estar éticamente justificado y correctamente diseñado, ¿sí? No se van a probar fármacos que no se ha demostrado su eficacia, porque eso no sería no sería ético, ¿sí? Y no se van a probar ensayos que están mal diseñados o que no están diseñados en base a las GCPs, porque tampoco sería ético, ¿sí? Entonces, esto es un ensayo clínico, cualquier investigación realizada con el fin de descubrir o verificar efectos clínicos, ¿sí? Efectos farmacológicos. No necesariamente un ensayo clínico tiene que ser de una nueva molécula. Los ensayos clínicos pueden ser para evaluar la eficacia de una asociación de medicamentos versus otro medicamento, y eso es un ensayo clínico, es decir, medicamentos que ya se conocían, que ya habían sido descubiertos, que ya habían sido comercializados, pero uno quiere probar la asociación de 2 medicamentos o 3 medicamentos versus otro, ¿sí? Versus un comparador, para ver si tiene superioridad esa asociación respecto del otro fármaco. O uno puede hacer ensayos para evaluar distintas formas farmacéuticas, ¿sí? La superioridad de una vía oral versus una vía subcutánea, una vía intradérmica, ¿sí? Entonces también, con esto les quiero decir que no necesariamente los ensayos clínicos implican fármacos que nunca se habían comercializado, fármacos nuevos, ¿sí? También uno puede hacer ensayos clínicos para evaluar o para que se aprueben nuevas indicaciones de un fármaco que ya se comercializaba, ¿sí? Por ejemplo, un fármaco que era utilizado, no sé, para la artritis reumatoidea, si uno lo quiere aprobar, si uno quiere que esté aprobado, no sé, en el caso nuestro, que esté aprobado por la ANMAT y por lo tanto en un prospecto, que también ese fármaco se puede utilizar para enfermedades inflamatorias intestinales, tiene que ser sometido a nuevos ensayos clínicos con esa población, ¿sí? Es decir, que un medicamento esté aprobado por la ANMAT, el medicamento se aprueba para una determinada indicación, que es para la cual hay evidencia científica basada en ensayos clínicos, que ahora vamos a ver, que lo justifiquen, ¿sí? Entonces también se pueden hacer ensayos clínicos para nuevas indicaciones, para nuevas preparaciones farmacéuticas, para nuevas dosificaciones, ¿sí? Esto es un poco lo que quiero que les quede claro. Bien. Entonces, una vez que se aprueba, ¿sí?, el IND, va a pasar por distintas fases que ahora las vamos a estudiar un poco mejor, que son la fase 1, ahora la vamos a ver, pero ya les voy adelantando que la fase 1 en general se hace en individuos sanos, no se hace en pacientes. Ya la fase 2 y la fase 3 se va haciendo en pacientes. Siempre a medida que vamos avanzando en las fases vamos estudiando mayor cantidad ampliamos el tamaño muestral, es decir, aumentamos la cantidad de pacientes que son expuestos a la droga. Entonces, una vez que se aprueba, esto siempre, obviamente, desde que el pasaje de una fase a otra, siempre es evaluado y auditado constantemente por la agencia regulatoria, ya sea la FDA en este caso, o la ANMAT si fuera en la Argentina. Y una vez entonces que el fármaco se considera eficaz, se considera seguro, se considera que ha pasado las 3 fases, se aplica lo que se llama un NDA, que es el NDA,
voy un poco más para adelante, el NDA es la New Drug Application, es la aprobación de un nuevo fármaco. Así, para que se apruebe un nuevo fármaco, uno tiene que solicitar lo que se llama el NDA. El NDA tiene que contener toda la información que se ha recolectado durante las fases de investigación preclínica y clínica del producto. Es así que los datos suministrados ante la FDA como un IND sean integrados, ¿sí?, en esta solicitud final. Entonces tiene que tener datos respecto de cómo se sintetizó esa nueva molécula, cómo fue su manufactura, control de calidad del nuevo producto, el prospecto o brochure del nuevo producto, ¿sí?, que tiene que tener toda la información respecto de la farmacología preclínica y toxicología del nuevo producto, toda la información respecto de su farmacocinética, es decir, cómo es el metabolismo, la biodisponibilidad del nuevo producto, datos del ensayo clínico del nuevo producto y datos de seguridad de ese nuevo producto, ¿sí?, cuáles fueron las reacciones adversas, básicamente esto, ¿sí? O sea que el NDA tiene que tener toda la información que se ha recolectado, tanto en la preclínica como en las distintas fases de los ensayos clínicos. Y en base a toda esa información la agencia regulatoria va a finalmente decidir la aprobación o no del medicamento para su comercialización. Entonces vuelvo un poco para atrás. Volvemos para atrás. Entonces finalmente con ese NDA se decide, por ejemplo, la aprobación del fármaco, pero una vez que se ha aprobado el fármaco, después viene una nueva fase de posaprobación o durante la comercialización, que es la fase 4 de farmacovigilancia, que le vamos a explicar un poco más adelante, pero creo que les quede el concepto de que los ensayos clínicos no finalizan una vez que el fármaco se aprueba, ¿sí? Bien, entonces fíjense que 2 a 5 años llevaba el descubrimiento de la molécula, 5 a 9 años pueden llevar todas estas distintas fases, ¿sí? Entonces vamos a suponer que vamos a ponerle un promedio de 10 a 15 años. Bien, algo que es importante es la ley de patentes, ¿sí?, que sobre todo en Estados Unidos es muy importante. Cuando los laboratorios farmacéuticos descubren las distintas moléculas, las patentan. Es decir, que van a tener el derecho de usufructo de esas moléculas. Una vez que se lleva a cabo la fase preclínica y las distintas fases clínicas, que podía llevar, como dijimos, 10 años en promedio, y una vez que se aprueba esa molécula, ese laboratorio sigue teniendo la patente, es decir, la exclusividad de comercializar ese fármaco durante aproximadamente 10 años más. O sea que en total las patentes en general expiran a los 20 años, ¿sí? Entonces, el tiempo que tiene el laboratorio para recuperar lo que invirtió en desarrollo y ensayos clínicos de esa molécula es el tiempo que de alguna manera tiene la exclusividad de ese fármaco. Una vez que se vence la patente, el resto de los laboratorios pueden desarrollar lo que llaman genéricos, que son copias del medicamento original. Y ahí es donde ese laboratorio que invirtió para desarrollar y para investigar y para realizar los distintos ensayos clínicos de esa molécula, empieza a tener competencia, ¿sí? Bien, otra cosa que es importante es que una misma molécula puede estar en distintas fases en el mismo momento. ¿Cómo es eso? Y porque puede estar en fase 1 para una determinada indicación y en fase 3 para otra indicación, o en fase 2 para una determinada dosis y en fase 3 para otra determinada dosis, ¿sí? Es decir, que una misma molécula puede encontrarse en un mismo momento realizando ensayos clínicos en distintas fases, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hablar un poco de la farmacología preclínica, ¿sí? O la fase 0, también la llamamos, o farmacología básica. La farmacología preclínica es fundamentalmente orientativa y, en cierto modo, predictiva, pero en ningún caso
reemplaza el estudio de fármacos en seres humanos, es decir que, como ya sabemos por la experiencia con la talidomida, como ya sabemos con la experiencia con otros fármacos, que un fármaco sea seguro y sea eficaz en animales no quiere decir que vaya a ser igual de seguro e igual de eficaz en seres humanos, ¿sí? De alguna manera lo que nos orienta es a pensar de alguna manera que es en principio, y dado que son biologías similares pero no iguales, si un fármaco fue seguro en animales, tenemos más posibilidad de que sea seguro en animales, mientras que si uno demostró que es teratogénico o que es carcinogénico o que produce efectos adversos severos en animales, claramente esto nos da la pauta para no desarrollarlo o no probarlo en humanos, ¿sí? Bien, entonces, son todos aquellos estudios que se realizan in vitro, ¿sí? o en animales de experimentación, diseñados con la finalidad de obtener la información necesaria para decidir si están éticamente justificados y científicamente justificados estudios más amplios en seres humanos sin exponerlos, ¿sí? a riesgos obviamente injustificados. Bien, entonces las especies de animales deben de modelar el comportamiento de fármacos en humanos, ¿sí? En general siempre se tratan con 3 especies de animales distintas: ratas, conejos, ratones, perros, pero algo que es importante es que siempre una de ellas debe ser no roedora, es decir, que uno tendría que tratar de trabajar con roedores, pero siempre trabajar con alguna especie que sea no roedora. Siempre hay que tener, digamos, el número adecuado de animales por estudio, esto es cumplir con un tamaño muestral para que los estudios preclínicos sean estadísticamente significativos sin que haya un abuso de animales. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que la farmacología preclínica también está basada en lo que es las buenas prácticas de laboratorio, y también hay bioética en el trabajo con animales. Es decir, nunca se deben utilizar más animales de los necesarios de acuerdo al tamaño muestral calculado para el desarrollo de ese estudio. ¿Por qué? Porque no sería ético. Entonces, no piensen que porque se hacen ensayos en animales, ¿sí? son ensayos que no se basan bajo normas bioéticas. Es decir, que hay que tratar de siempre mantenerse con la regla de reducción, ¿sí? de utilizar la menor cantidad de animales posibles, pero lo necesario para que el estudio sea estadísticamente significativo, ¿sí? alcance un tamaño muestral que sea estadísticamente significativo. Bien, para el estudio que estemos buscando. Bien, los objetivos de estos estudios van a ser el perfil toxicológico, de seguridad del fármaco y la actividad biológica, es decir, que no solamente evaluamos que ese fármaco sea seguro, no sea tóxico, no sea teratogénico, sino que también y básicamente estamos evaluando la actividad biológica de ese fármaco. Es el primer encuentro que nosotros tenemos del desarrollo de la molécula en el laboratorio hacia la farmacodinámica o el mecanismo de acción y la farmacocinética, es decir, es la primera vez que vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de ese fármaco, ¿sí? o de los distintos fármacos, y cómo es su farmacocinética. Este periodo de investigación en el laboratorio en animales dura aproximadamente 6 a 7 años, ¿sí? Es variable, eso es bastante variable. Entonces, vamos a estudiar la farmacodinámica, como dijimos, la farmacocinética, la farmacotoxicología, y en este sentido vamos a evaluar, ahora vamos a explicar un poco mejor, la toxicología aguda, el efecto o la toxicidad subaguda, la toxicidad crónica y toxicidades especiales, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo impacta ese fármaco en lo que es la reproducción y el desarrollo de esos animales, cómo afecta a la fertilidad de esos animales, si es teratogénico y cómo afecta al periodo perinatal y postnatal, si tiene efecto mutagénico o carcinogénico y la tolerancia local.
Entonces se hacen, por ejemplo, estudios de toxicidad de dosis única, así que es el estudio destinado a informar acerca de los efectos tóxicos agudos después de la administración de una única dosis de ese fármaco. Toxicidad aguda son los efectos adversos observados tras la administración de una dosis única o de múltiples dosis de una sustancia dentro de un periodo corto de tiempo, es decir, dentro de las 24 horas. Toxicidad por administración reiterada, que esto se requiere como soporte para todos los estudios clínicos y se hace en dos especies de mamífero, una especie roedora y una no roedora, ¿sí? Lo que busca este fármaco es, este estudio es poder caracterizar, ¿sí? Identificar órganos blancos de toxicidad, poder relacionar la dosis a la que fue expuesta, la dosis de exposición respecto de esa toxicidad y evaluar potencial reversibilidad, es decir, en qué momento se da la toxicidad y en qué momento, digamos, si esa toxicidad es reversible o no. Esto nos permite poder estimar una dosis inicial segura en estudios clínicos, algo que es fundamental de lo que es la preclínica, ahora la vamos a ver un poco mejor, es, bueno, qué dosis es segura en animales, qué dosis es tóxica en animales, y en base a esa ventana entre la seguridad y la toxicidad poder decidir cuál va a ser la primer dosis que vamos a utilizar en humanos. Nos va a permitir predecir la potencialidad de toxicidad en las condiciones del ensayo clínico e identificar parámetros de monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este fármaco a ciertas dosis produce toxicidad hepática, entonces esto no quiere decir que ese fármaco deje de utilizarse, sino que se va a utilizar de acuerdo obviamente al grado o a la severidad del efecto adverso. Se va a poder utilizar ese fármaco, pero con un monitoreo estricto del hepatograma o de la función hepática. Puede ser que un fármaco tenga como efecto adverso producir nefrotoxicidad, entonces es importante monitorear siempre el clearance de creatinina o la función renal, es decir, que nos permite poder identificar la toxicidad, que si esa toxicidad obviamente es severa, nos va a decir, bueno, no se van a poder pasar hacer ensayos en humanos porque es un fármaco que es tóxico, pero también nos va a poder permitir estudiar cuáles son los órganos de toxicidad, con qué dosis y poder, si esa toxicidad no es lo suficientemente severa y nos permite pasar a ensayos humanos, poder identificar cuáles son los parámetros que uno va a tener que controlar de acuerdo a la toxicidad de ese fármaco. Algo que es importante y que les quiero comentar brevemente es qué es lo que pasa con los biotecnológicos. Hoy en día el desarrollo de la farmacología se está basando muchísimo y digamos lo que más está avanzando en el desarrollo no de moléculas de síntesis, ¿sí? Sino de biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, anticuerpos contra epitopes específicos, anticuerpos anti-TNF o anticuerpo anti-interferón gamma o anticuerpo anti distintas citoquinas, ¿sí? Que ya no son moléculas pequeñas como son las moléculas de síntesis, sino que son moléculas mucho más complejas, ¿sí? Son anticuerpos, son moléculas mucho más grandes, donde es difícil, se trabaja, digamos, mucho más distinto que con una molécula pequeña de síntesis. La farmacocinética es distinta, las vías de administración son distintas y básicamente una de las cosas que pasa es que puede ser que los animales no tengan los receptores para los específicos o los epitopes específicos de esa biomolécula. Entonces, algo que es importante cuando se trabajan con biomoléculas es poder determinar una especie relevante, es decir, una especie que tenga el receptor o el epitope que sea reconocido por ese anticuerpo monoclonal o policlonal, ¿sí? Y muchas veces puede pasar que no se encuentran especies relevantes y entonces uno tenga que hacer animales transgénicos, es decir, donde genere modificaciones genéticas en ese animal para generarle el receptor que reconozca ese anticuerpo, ¿sí? O se pueden trabajar con proteínas homólogas o con modelos de enfermedad, ¿sí? Y otra cosa que es importante es que más allá de los efectos adversos que uno puede ver con una molécula sintética, con los biotecnológicos
Otra de las cosas que pasa es que tenemos desarrollo de inmunogenicidad, entonces podemos tener muchos efectos adversos que están relacionados a la inmunogenicidad, y esto puede limitar la duración de administración o complicar la respuesta toxicológica, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que dijimos que se evaluaba era la teratogénesis, ¿sí? Esto es si este fármaco puede afectar lo que se llama segmento 1 o la fertilidad, ¿sí? Entonces lo que uno hace es administrarle el fármaco durante un tiempo y evaluar cómo afectó la producción y la liberación de gametas, la fertilización, hace aparear a los animales para ver si queda preñada o no, si se desarrolla el cigoto y cómo se implanta ese cigoto. Después tenemos el segmento 2 o de embriotoxicidad o teratogenicidad, que es que una vez que se implantó, qué pasa con la embriogénesis, qué pasa con el desarrollo fetal, qué pasa durante el parto, si se afecta, por ejemplo, el trabajo de parto, si ese fármaco está afectando el desarrollo del parto. Y por último el segmento 3, que es el pre y postnatal, qué pasa con esa madre que está lactando, es decir, cómo se afecta la lactancia, cómo se afecta el desarrollo postnatal, cómo se desarrolla el crecimiento y el desarrollo de ese, digamos, del hijo de esa madre que fue expuesta a ese fármaco, y se vuelve a hacer todo el ciclo, porque después se estudia sobre ese ratón, hijo de una madre, digo ratón por decirlo, puede ser rata, puede ser otra especie, cómo se afecta la maduración sexual y la fertilidad en ese ratón, hijo de una madre expuesta a ese fármaco. Bien, entonces los 7 endpoints en toxicología de la reproducción es la fertilidad, ¿sí? Ver si hay alteraciones endocrinas, comportamiento aberrante durante el apareamiento, puede ser que no logren aparearse, si se altera la fertilidad, ¿sí? Si se afecta el tiempo de apareamiento, el número de implantes, si hay cambios en el inicio durante el parto, si hay cambios en el proceso de lactación o comportamiento de la madre hacia la cría, ¿sí? Alteraciones estructurales o dismorfogénesis, malformaciones en tejidos blandos o esqueléticos, alteraciones en el crecimiento retardado o excesivo, maduración temprana, ¿sí? O toxicidad funcional sobre ejes neuroconductuales y función reproductiva. Bien, en base a estos ensayos de teratogénesis que se hacen en preclínica y posteriores ensayos que se hacen durante la clínica respecto de cómo afecta la fertilidad y demás, uno puede, digamos, lo que se utiliza hoy en día es la categoría para clasificar riesgos durante la gestación del FDA. Hay muchas categorías para poder clasificar la seguridad de los fármacos en lo que hace a fertilidad y a teratogénesis, pero una de las más utilizadas es esta categoría de la FDA. Entonces decimos, por ejemplo, que un fármaco es de categoría A cuando pueden emplearse en embarazadas, esto es, en embarazadas o en mujeres fértiles con posibilidad de quedar embarazadas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo consideramos que un fármaco es de la categoría A? Cuando hay estudios controlados realizados con el fármaco que no han demostrado un riesgo para el feto durante el primer trimestre, pero esto es, hay ensayos controlados con el fármaco que no demuestran ningún riesgo, sí, pero hay ensayos en embarazadas y no existe evidencia de riesgos en trimestres posteriores, por lo cual la probabilidad de teratogénesis parece remota y no hay evidencia de riesgo fetal. Este es el caso, por ejemplo, del ácido fólico, ¿sí? Esto no necesariamente implica que se hayan hecho ensayos con embarazadas, que se puede hacer si lo que se está probando implica un beneficio durante el embarazo, ¿sí? Eso está claro, porque si no, no sería ético. Bien. Después tenemos B, no existen pruebas de riesgo en especies humanas, ¿sí? Ya sea
que hay estudios en animales que no han mostrado riesgo teratogénico, aunque no se dispone de estudios controlados en embarazadas. Entonces, como no hay estudios controlados en embarazadas, no podemos clasificarlo como A, no podemos decir es absolutamente seguro porque no hay ensayos controlados en embarazadas, pero sí en animales no se ha demostrado riesgo teratogénico. O estudios en animales han mostrado un efecto teratogénico no confirmado por estudios en embarazadas durante el primer trimestre de gestación y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores. La categoría C se asigna a aquellos fármacos para los que se considera que solamente se deben administrar si el beneficio esperado justifica el riesgo potencial para el feto, ¿sí? Y en ese caso puede ser que hayan estudios en animales que revelen efectos teratógenos sobre el feto, pero no hay estudios en mujeres, o que no haya estudios ni en animales ni en mujeres, ¿sí? En ese caso, siempre riesgo-beneficio. Solamente se administra si el beneficio justifica el riesgo potencial. La categoría D plantea similarmente, ¿sí? Evitarlo si hay otra alternativa. Y son aquellos fármacos para los que hay una clara evidencia de riesgo teratogénico, aunque los beneficios pueden llegar a serlos aceptables a pesar del riesgo que comporta su uso durante el embarazo, ¿sí? Un ejemplo sería el de un medicamento que fuera necesario para tratar una enfermedad grave o una situación límite y no hay alternativas que fueran más seguras. Y la categoría X son aquellos medicamentos que están absolutamente contraindicados en mujeres que están o que pueden quedar embarazadas, ya sea porque hay estudios realizados en animales o en humanos que han demostrado la aparición de anormalidades fetales y o que existen evidencias de riesgo teratogénico basado en la experiencia humana, como es el caso del ácido retinoico y de la talidomida, ¿sí? El riesgo que supone la utilización de estos fármacos en embarazadas supera claramente el potencial beneficio.